Yo creeré, en tu propósito caminaré, aún en la oscuridad del mundo. Tu espíritu siempre me guiará, aunque el mundo diga que estoy loco, aunque vaya contra la corriente, aunque piensen que soy diferente, no me moveré, es por fe, que dice el débil fuerte soy, es por fe, que hay esperanza en una vida mejor. Quiero hablarles en esta mañana de algo muy importante, y es que todos necesitamos un apocalipsis en nuestra vida. Todos necesitamos un apocalipsis en nuestra vida, y apocalipsis significa revelación. El pastor ha venido a comenzar a hablar de algo que se llama primero lo primero. Y este año 2024 necesitamos un apocalipsis en nuestra vida. Necesitamos una revelación del Señor en cada uno de nosotros. Y nos ha venido inculcando el leer la palabra del Señor, el meternos en ayuno, el meternos en oración. Y hoy quiero decirle algo, iglesia. Necesitamos que Dios se revele sobre nuestras vidas, porque muchas veces lo hacemos pequeño. Lo comparamos con otras cosas, le quitamos el lugar que Él merece y hacemos a Dios más insignificante de lo que usted no alcanza a comprender. Y hoy sí le quiero pedir ayuda para que le quiero mostrar las siguientes imágenes. Gracias. Mire acá, acá está la iglesia. Acá usted acaba de adorar al Señor, ¿verdad? Con ese gozo, con esa alegría. Acá está la iglesia. Y apenas si se pueden llegar a ver unos cuantos vehículos. Pero si esta misma foto nos la tomaran en este momento, ¿hay alguien que traspasa el techo y se puede ver? Levante la mano. Nadie, ¿verdad? Nadie puede traspasar eso y puede ver, pero acá estamos adorando a Dios. Siguiente imagen. Esta ya es otra imagen vista desde otro punto. Y acá ya no vemos San Jacinto. Acá ya no vemos este lugar. Acá vemos un poquito Centroamérica y más o menos logramos ver alguna montaña, alguna cordillera, alguna vegetación y nuestro país. Que si usted sabe, es chiquitito nuestro país comparado con otros países. Y apenas si logramos ver, no vemos fronteras que el hombre pone, fronteras por las cuales se han muerto personas, terrenos por los cuales la gente se pelea y da su vida a causa de cosas. No lo logramos ver. Siguiente imagen. Y ahora imagínese esta. ¿Qué es esto? El planeta Tierra. Y acá ni siquiera logramos ver nuestro país. Es más, ni siquiera sale en este mapa de tan pequeño que es. Y apenas logramos ver el Amazonas, el océano, pura agua y vegetación alrededor. Y no alcanzamos a ver nada más. Pero estamos sentados en este lugar con un orgullo más grande que del tamaño del planeta Tierra. Estamos sentados en este lugar con un orgullo más grande que todo este planeta Tierra, y usted piensa, nadie se meta conmigo, que soy yo. Ahora yo le quiero decir algo, ni siquiera se alcanza a ver usted. Ni siquiera se alcanza a ver usted acá. Y usted me dirá, Pamela, ¿y por qué me estás diciendo todo esto? Y usted lo va a entender. Porque este planeta azul es donde existe la vida.
Y necesitamos una revelación de quién es Dios, porque se nos olvida que tenemos a un Dios poderoso que estuvo desde antes y que va a estar después de usted y de mí. Que Él fue quien creó los cielos y la tierra, que Él le dio vida a este planeta, que Él es más grande que todo el universo y aún mucho más grande que usted y que yo que estamos en este lugar. Necesitamos una revelación de lo que verdaderamente es Dios y entender que Él es Dios y que nosotros somos simples mortales. Que Él es grande y que nosotros somos insignificantes. Que Él es la sabiduría y que nosotros somos la necedad. Que nosotros somos hechos creados por Él, pero Él es más grande que cualquier otra cosa que existe acá sobre la tierra. Pero nos comportamos como personas que somos más grandes que el planeta Tierra. Un orgullo que nos sale del pecho. Es que no se meta conmigo porque usted no sabe quién soy yo. Si usted quiere conocer el orgullo, le decía en el primer culto, entonces yo le voy a presentar a mi papá. Porque mi papá ha sido de la persona más orgullosa que yo he conocido aquí en la tierra. Gracias a Dios ha cambiado. Pero mi papá, cuando nosotros íbamos a otra iglesia, primer milagro, él acepta al Señor. Eso fue un gran milagro. Y entonces viene mi papá y dice, me acepto y acepta al Señor, se reconcilia. Y como éramos amigos de los pastores, entonces llegó mi papá y el pastor se llamaba Adán. Y le dice, mira Adán, no pastor, no usted, mira. Mira, Adán le dijo, yo quiero servir aquí en la iglesia. Y el pastor le dijo, muy bien, véngase la otra semana preparado, yo le voy a dar el privilegio de servir. Y entonces me acuerdo que ese domingo sale mi papá, se viste súper guapo, se pone su mejor saco, su mejor corbata, lustra los zapatos, se arregla, se perfuma, nos saca carrera a nosotros porque Dios mío, llegar tarde el día de su servicio. Y entonces llega a la oficina del pastor y le dice, Adán, ya vine, ¿dónde me vas a poner? Con saco y corbata. Y en esa iglesia, quienes servían de parqueo utilizaban un chaleco naranja. Y entonces viene el pastor, saca el chaleco naranja y le dice, toma, aquí está tu primer servicio. Yo no le quiero contar lo que sigue después. Pero en ese momento tragó grueso, como quizás usted y yo vamos a tragar grueso otro ratito también, porque hay que cuidar la apariencia. Y entonces mi papá traga grueso, se pone el chaleco anaranjado y sale. ¿Cómo es posible? Este pastor anda perdido, a mí me pone de parqueo. Y no solo iba a cuidar el carro, iba a parquearle el carro a quien se lo pidiera. O sea, no solamente voy a ver el carro, sino que llegaban y le decían, don Juan, parquéeme el carro. Y él, y yo decía, usted no sabe a quién le está dando las llaves. Se lo va a ir a dejar 2 cuadras adelante solo por fregar. Y entonces ese día mi papá, tragando grueso. Pero cuando nos subimos al vehículo, eso echaba fuego en ese carro. ¿Cómo es posible que a mí me pone, voy con corbata, voy con saco y me da el chaleco del parqueo? Y esa fue una de las lecciones más grandes que Dios le dio a mi papá por su orgullo y por su altanería. Iglesia, nosotros venimos a este lugar y nosotros creemos que el reino es que me sirvan, es que soy yo. Buscamos puestos y privilegios y nos enojamos y nos dan una escoba para barrer. Oye, que usted no sabe, a mí me pertenece el micrófono, no el trapo para limpiar las sillas. Y nuestro orgullo es más grande que el planeta Tierra que acabamos de ver. Y yo le quiero decir algo. Estamos equivocados de cuál es el verdadero reino de Dios. Estamos equivocados de la revelación del reino de Dios en nuestras vidas. Y yo quiero que me acompañe a Mateo capítulo  . 20. 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 20
Mateo capítulo 20, versículo 25. Y dice la palabra del Señor: entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande, dice su palabra, tiene que servir. Y mire lo que dice en el 27: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. No por el ejemplo de un hombre, no por el ejemplo de nadie, sino por el versículo 28. Porque él, siendo grande, dice el versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir. Y no solo vino a servir, sino que todo lo grande que él era, aún así dio la vida por usted y por mí. Dele un aplauso al Señor si usted se lo quiere dar en esta mañana. Tenemos una mentalidad diferente de lo que realmente es el reino. En esta historia encontramos a una madre pidiendo posición para sus hijos, porque creían en la palabra, reconocían a un rey que iba a venir a la tierra, reconocían a un Mesías que iba a venir aquí a la tierra, pero no entendían el verdadero reino que nos iba a enseñar el Señor. Iglesia, el verdadero reino no es que me sirvan. Dice su palabra: ¿quieres ser grande? Hazte pequeño aquí en la tierra. ¿Quieres ser grande? Sirve aquí en la tierra. ¿Quieres ser el primero? Humíllate aquí en la tierra, porque entre más te humilles, más grande vas a ser delante del Señor. Pero nos equivocamos. Mire lo que dice Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Sabe qué quiere decir? Que Él es omnipotente, que Él es omnisciente, que Él es tan poderoso que el firmamento anuncia toda la obra de sus manos. Quiere ver qué tan grande es su Dios. Salga, mira el cielo en la noche, mire las estrellas que ha creado, vea este planeta donde Él habló vida, y mire lo grande y poderoso que es Dios, y que mandó a su Hijo y se vino a humillar a este lugar. ¿Hay alguien acá que haya creado la tierra? Levante la mano. ¿Hay alguien allá que le haya dicho al sol, ponte ahí? Levante la mano. Pero somos orgullosos, pero somos altaneros, pero hablamos porque no nos dan el lugar que nosotros queremos. Porque estamos esperando que nos den un micrófono para que todos nos vean y nos aplaudan. Pero no estamos entendiendo que ese no es el reino. Ese no es el verdadero reino. Iglesia, cuando yo me baje de este lugar, yo me voy a bajar, yo devuelvo el micrófono y yo voy a seguir normal. Porque esto no es lo que realmente es, no es el reino en sí, estar parado delante de alguien, sino estar sirviendo y humillados aquí en la tierra, predicando al grande y poderoso, predicando al Rey de Reyes y Señor de Señores, predicando a aquel que el firmamento anuncia lo poderoso que es Él. Por eso le dije hace ratitos, quizás muchos, al igual que mi papá y al igual que yo, hágale así para disimular. Solo hágale así para disimular. ¿Sabe por qué? Porque venimos a este lugar y pensamos que el reino es posición, cuando el reino es servicio. Pensamos que el reino es una posición, cuando el reino es servicio. Y si no sirve donde usted quiere, como usted quiere, entonces usted sale hablando porque usted necesita que le den la silla que usted quiere.
No le voy a contar la historia de ese día de mi papá. Un día, si usted se lo encuentra, dígale, mire, fíjese que su hija nos contó una gran anécdota que le dio el Señor. Y va a volver a hablar. Y le va a volver a contar. Porque al igual que esta mujer pidiendo posición para sus hijos, nosotros estamos aquí en la tierra exigiendo cuando la grandeza y el Todopoderoso nos dio el mejor ejemplo, humillado y sirviéndole a los demás. Humillado y sirviéndole a los demás. Año 2024, necesitamos un apocalipsis en nuestra vida. Año 2024, necesitamos una revelación de quién es realmente el Señor sobre cada uno de nosotros. Necesitamos que se revele sobre nuestras vidas, porque si entendiéramos quién es Él, cambiáramos nuestra actitud y nuestra manera de venir a la casa de Dios. Entendiéramos que a este lugar usted no viene a perder el tiempo. Usted a este lugar no viene a quedarse sentado a ver quién vino, no vino. No viene a aprenderse nuevos chambres ni nuevos chismes. Usted viene a adorar al que creó los cielos y la tierra. Usted viene a adorar al que creó los cielos y la tierra. Usted viene a servir y viene a humillarse. Es decir, ay, es que Pamela, usted no sabe, ni tampoco usted sabe cuántas lecciones Dios me ha dado. Danielito y yo somos de la escuela del pastor general. Va a decir Danielito por allá anda, para no sentirme mal, no sentirme solo yo. Y el pastor general nos daba unas regañadas. Y una vez me tocaban los anuncios, creo, 5 minutos, 4 minutos. Me bajo de este lugar y me dice el pastor general, hijita, con amor, ¿verdad? Vaya a cambiarse, porque no tiene que subirse así. Ah, ¿verdad? Y yo, sí, pastor. Me fui llorando en todo el camino. Llego a mi casa y me dice mi mamá, ¿por qué a todo esto me tocaba servir en el segundo culto? ¿Y por qué te venís? Yo le dije que el pastor me mandó a cambiar. Y entonces, ¿verdad? Yo espero que hayan mamás como esas mamás de las generaciones de antes. No mamás que contemplen a estas nuevas generaciones que no quieren hacer nada, sino mamás de la generación de antes. Mi mamá no me contemplaba. Y entonces uno espera que la mamá, ahorita voy donde el pastor, que me abra la puerta porque se mete con vos. No, mi mamá me dijo, está bueno. Porque no vas al parque, porque no vas a la disco, porque te tenés que vestir bien para ir a la casa del Señor. Y entonces, ¿qué más? Contra mi mamá y contra el pastor no podía hacer nada. Y me regresé y vine a servir. ¿Qué tal que se lo hubieran hecho a usted? No solo lo perdemos, sino que lo escuchamos y leemos escribiendo en las redes sociales. Esa iglesia, ese pastor no sabe con quién se metió, le voy a echar a mi mamá y a mi papá y a todos los amigos que tengo ahí. ¿Sabe por qué? Porque nuestro pastor nos enseñaba que nuestra carne está más viva que nuestro espíritu. Y yo le voy a añadir algo más. No hemos tenido revelación de quién es el Señor. No sabemos a qué reino le estamos sirviendo. Porque si usted supiera a qué reino le está sirviendo, usted se humillara cada vez que hablan de usted. Usted se agachara cada vez que hablan de usted. Usted sirviera aunque nadie quisiera que usted sirviera. Y usted adorara porque sabe con quién y a quién se lo está haciendo. Que este año 2024 haya una verdadera revelación de Jesús y de su reino sobre cada uno de nosotros. Y mire lo que dice Mateo 21, versículo 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente clamaba diciendo: Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas.
Pero qué lección más grande nos dio en ese momento Jesús. ¿Sabe por qué? Porque entró en un burro, no en un caballo. Y en ese entonces el caballo, el jinete, era imagen de grandeza, de realeza. Los reyes andaban sobre caballos. Y vino Jesús y no solo nos habló anteriormente en Mateo, sino que hoy nos da una gran lección. Ahí viene el Hijo de Dios, ahí viene el Hijo de David, hosana en las alturas, y él humillado entrando sobre un asno. Y a usted le da pena decir que se baja del bus para la iglesia. Y a usted le da pena que lo vean, ¿verdad? Porque ¿qué van a decir? Porque nuestro orgullo es más grande que el reconocimiento del Señor en nuestra vida. Ahora ya no se diga si el pastor dijera: voy a regalar burros a todos aquellos que no tienen transporte. Y lo viéramos entrar a fulanito de tal en un burro y parquear ahí su burro y entrar aquí a la iglesia. Porque estamos equivocados en nuestro pensamiento de reino. Porque estamos buscando likes, estamos buscando que nos siga más gente, cuando iglesia la gente ni siquiera la conoce. Porque pensamos que ese planeta Tierra gira alrededor de nosotros, cuando le tengo una mala noticia: ni siquiera se logra ver nuestro país en el planeta Tierra. Y usted piensa que el planeta Tierra gira alrededor de usted y de mí, cuando ni siquiera El Salvador se logra ver desde lejos. Es más, que se la crea más el Amazonas que nosotros, porque mucho menos nos vemos ahí. Y el Señor nos da una gran lección. Y mire lo que dice Apocalipsis 19, versículo 11. Y se acuerda de ese Jesús que entró en un burro, dice la palabra: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía escrito un nombre que no conocía sino solo él mismo. ¿Y sabe cuál era ese nombre? El Verbo de Dios. Ese Jesús que entró en un burro para enseñarnos el reino aquí en la tierra es el que va a regresar en caballo, es el que va a regresar en jinete, es el que va a regresar por usted y por mí cuando nos llame a su presencia. Así de grande, así de poderoso, así de inmenso es nuestro Dios, así de increíble es. Y cuando yo estaba leyendo cómo lo describía Apocalipsis, me estremecía. ¿Sabe por qué? Porque lo hacemos tan pequeño y nos hacemos nosotros tan grandes. Porque nos recordamos a un Jesús quizás que entró en un burro, cuando dice su palabra que Él es el Verbo, que Él es el Verbo, y que Él vendrá, y que Él vendrá y juzgará la tierra. Pensamos que somos más grandes porque poseemos cosas, y ahí anda planteando cosas que ni le pertenecen, buscando las mejores cosas materiales, planteando el mejor carro que tiene, planteando su casa y todo lo que ha tenido. Le tengo otra mala noticia: no es suyo. Dios se lo dio por misericordia, y si a Él se le place, se lo quita también por orgulloso. Porque no dice la Biblia que nos van a enterrar con nuestra casa. Y no me malinterprete, yo quiero ser bendecida materialmente, claro que quiero ser bendecida. Pero una cosa es ser bendecido materialmente, y otra cosa es que lo material nos haga que el orgullo y la altanería se nos crezca aquí en la tierra. No nos pertenece. Y el día de mañana no nos vamos a llevar nada.
Que este año 2024, joven, mujer, hombre que está en este lugar, se preocupe por meterse más con el Señor, se preocupe por leer más su palabra, por escudriñar más su palabra, que se levante una generación, que su sí sea sí, que su no sea no, que sirva porque sabe a quién le está sirviendo y que se humille todo lo que sea necesario aquí en la tierra. No una generación que porque lo vieron mal usted sale corriendo de aquí. Es que, hermana, usted no sabe lo que me han hecho, ni me interesa. Ni me interesa saberlo. Porque el día de mañana la salvación va a ser individual. Y si usted no se afirma, usted se va a quedar. No entendemos lo importante que es venir a la casa de Dios. Cuando me dieron el privilegio la primera vez de subir al altar, creo que iba a dar los anuncios, pero no fue la vez del pastor, fue otra vez. Y entonces iba a dar los anuncios, me acuerdo que le llegó a decir a mi mami, me voy a dar los anuncios, algo así. Y me dijo, ya te pusiste a cuentas con Dios. Yo le dije, pero si solo son los anuncios. Y me dijo mi mamá, achicharrada vas a quedar si no te pones a cuentas con Dios. Porque ella me enseñó que este lugar es santo. Porque ella me enseñó que este lugar se respeta. Porque ella me enseñó que este lugar es santo y se respeta. Y se pone a cuentas antes de subirse. Hoy no. Hoy usted toca un instrumento y anda en fornicación. Hoy usted pasa a dar las ofrendas y anda en adulterio. Hoy usted le sirve aquí en la iglesia y anda pecando allá afuera con todo. Y yo le tengo una noticia. Usted va a rendir cuentas también de lo que anda haciendo. Y el Señor lo va a juzgar por lo que usted está haciendo también. ¿Sabe por qué? Porque no venimos a cualquier lugar y no me refiero a solamente unas paredes. Venimos a adorar al que dice Apocalipsis. Venimos a adorar al Verbo. Venimos a decirle Hosana. Venimos a decirle Hosana al que vive, al que permanece, al que creó los cielos y la tierra. Hosana en las alturas. Hosana al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hosana, porque yo no alcanzo a comprender, pero el firmamento me anuncia la grandeza de Dios. Filipenses 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Y qué hizo? Tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. Y mire la lección que nos da en el 8. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, obediente hasta la muerte. Y la muerte fue la cruz. Y en ese entonces la cruz era lo peor que le podía pasar a los hombres más malos que existieran. Y dice su palabra que obedeciendo dio la vida, se humilló y esa humillación lo llevó hasta la cruz. Y usted y yo no queremos pagar el precio a causa del Señor. Y a usted y a mí nos cuesta levantarnos temprano un domingo para venir a la casa de Dios. Y a usted y a mí nos cuesta dar ofrenda, dar primicias, dar diezmos, porque es que yo no sé para dónde va, es que no le interesa para dónde va. Usted tiene que ser obediente a lo que dice la palabra del Señor. Usted tiene que saber que Él está dando honra al que hizo los cielos y la tierra. Este año 2024 que haya un apocalipsis sobre cada uno de nosotros. El día de ayer estaba orando y voy terminando con esto. Y cuando estaba orando, yo tenía unos cuantos tiempos de no profetizar sobre mi casa. Y entonces en ese momento yo estaba orando y el Señor me dijo, Pamela, vuelve a profetizar. Y entonces me dijo el Señor, profetiza esto, esto y esto. Que como sé que le gusta el chisme, no le voy a contar.
Y entonces, y me dice el Señor, profetiza esto y esto y esto sobre tu casa. Y comencé a orar y comencé a profetizar y comencé a declarar lo que el Señor me estaba revelando. Y cuando Daniel estaba en la iglesia y cuando él llega a la casa, comienzo a hablar con él. Y mientras yo lo escucho hablar, yo me doy cuenta que lo que estaba profetizando es lo que él me estaba diciendo en ese momento. Así de increíble es el Señor. Cuando usted se mete a buscarlo, cuando usted se mete en oración, cuando usted se mete en búsqueda, Él le va a revelar y su casa va a ser bendecida. Él le va a revelar y la presencia de Dios estará en su casa. Él le va a revelar y victorias grandes usted va a alcanzar. Pero sometamos la carne. Ayuno, oración, búsqueda, no nos gusta, pero es necesario que se avive nuestro espíritu y que mengue nuestra carne. Me avisan porque se me apagó. Y yo me voy a emocionar y vamos a salir a las 2. Y ya mire lo que dice el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente. ¿Quiénes somos nosotros para no servirle a los demás? ¿Quiénes somos nosotros para decidir dónde vamos y qué vamos a hacer? Si acaso no somos criaturas de Él. ¿Acaso no le debemos obediencia al Señor y por ende obediencia a los que Él coloca aquí en la tierra? Si Él se humilló y llegó hasta la cruz y fue hasta la muerte por cada uno de nosotros, porque este año 2024 no le comenzamos a bajar al orgullo. Iglesia, deje de ser piedra de tropiezo para otras personas, porque hasta de eso el Señor lo va a juzgar. Hay gente que como no está conforme, comienza a hablar y comienza a hablar de los demás y comienza a decir otras cosas. Y déjeme decirle algo: ay de aquel que sea piedra de tropiezo para un hijo de Dios, porque así como Él es bueno y así como Él es misericordioso, Él le va a pedir cuenta de cada palabra que salga de su boca también. Así que cuando quiera chismear lo que nadie le está preguntando, muérdase la lengua. Y que el Espíritu Santo le conforte para que no se le vaya a inflamar. Porque así de bueno es Él. Termino con esto. Mateo capítulo 28, versículo 18. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la iglesia. Toda potestad me es dada en el cielo y sobre ustedes. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra que yo creé. ¿Qué quiere decir? Que Él siendo grande, que Jesús sabiendo que le habla a las montañas y las montañas se pueden mover, sabiendo lo poderoso que es, Él nos vino a servir a nosotros. Yo me imagino que a los apóstoles hasta los pies quizás les apestaban también. Y Jesús les vino a servir y les lavó los pies. Y se humilló a sí mismo y se hizo pequeño para enseñarnos cuál es el verdadero reino aquí en la tierra. ¿Sabe cuál es que nos enseña Mateo en lo que acabamos de leer? Que el verdadero rey, aún creando el universo, aún hablándole a las cosas y las cosas tomando forma, se humilló y siendo rey, Él nos vino a servir a cada uno de nosotros. Año 2024, que haya una revelación, pero que el espíritu de servicio sea en cada uno de nosotros. No le dan el lugar que usted quiere, no importa.
No lo sientan donde usted quiere, no importa. Es que no me han dado el privilegio, no importa. El reino dice, el que quiera ser grande, que se humille aquí en la tierra. Y yo quiero ser grande en los cielos. Yo quiero ser grande allá en los cielos. Entonces dice el Señor, humíllate, humíllate hasta lo más bajo, hasta lo más pequeño, porque entre más te humilles, porque entre más sirvas, más grande vas a ser en el reino de los cielos. Dele un aplauso a aquel que merece gloria. Dele un aplauso a aquel que merece honra. Venga aquí a la iglesia y humíllese y sírvale.